o que permitió que naciéramos y vean cómo lo hacen, vean cómo lo empiezan a lograr. No, dentro de nosotros ya hay un don, o hay dones, o hay habilidades, hay inteligencia, hay sabiduría. Lo maravilloso de esto es que la ciencia ha descubierto que hay diferentes tipos de inteligencia. Hay inteligencia para las matemáticas, hay inteligencia para crear, hay inteligencia para tocar instrumentos. No todos tenemos ese tipo de inteligencias, hay diferentes y cada uno de nosotros tiene diferente tipo de inteligencia. Entonces, cada uno de nosotros debe de descubrir su plan, su propósito, sus dones, sus habilidades para poderlos lograr hacer en la vida. Los cementerios están llenos de personas, muchos con unas placas bien bonitas que describen lo que lograron en sus vidas. Otros, sinceramente, murieron sin saber la razón o el por qué estuvieron acá. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos en el propósito, en el plan de Dios para nuestras vidas? Es si interiormente nos sentimos realizados, si hay una emoción en nuestras vidas, si hay algo dentro de nosotros que estamos en el plan. Ahora, si usted es de las personas o de esas personas que hay una tristeza interior, hay una frustración interior porque no sabe qué hacer, no sabe cómo vivir, no sabe cómo lograr, no sabe el por qué está aquí, significa entonces que no ha podido encontrar su propósito, no ha podido encontrar la razón por la cual usted nació. Y es un menester, es casi una obligación que cada uno de nosotros pueda descubrir su propósito en la tierra, porque cuando estamos realizando, cuando vamos trabajando para que ese plan de Dios se vaya haciendo realidad a través de nuestras vidas, vamos sintiendo satisfacción en nosotros. Ahora, hay muchas personas que se fijan en los demás, se fijan en lo que el otro está haciendo y piensa, voy a copiar lo que el otro está haciendo, porque si a él está yendo bien, si él se siente bien, entonces yo me voy a sentir bien. Pero el ver a los demás es bueno, porque te motiva, te inspira y debería de ayudarte a decir, si esa persona lo está haciendo, si esa persona lo está logrando, entonces yo también puedo lograrlo. Pero la pregunta sería, interiormente para ti mismo, si realmente eso sería el plan de Dios para ti, si eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, esos planes, esos propósitos se tienen que ir descubriendo en nosotros. El por qué nacemos es porque Dios tiene un plan, pero el para qué estamos aquí, eso es algo que lo tenemos que descubrir nosotros. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy yo aquí en esta ciudad de Crosby? ¿Para qué estoy aquí en los Estados Unidos? ¿Para qué es la persona que yo soy? El para qué lo tenemos que descubrir. Y una vez que descubrimos el para qué, entonces tenemos que descubrir también el cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a lograr recursos? Si necesita dinero, si necesita hacer algo para que ese propósito pueda lograrse en su vida. Por eso el por qué, el para qué y el cómo es algo muy importante. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 13 al 18, dice lo siguiente: le dijo a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Seguimos. Construye el barco. Diga conmigo, barco. Construye el barco de este tamaño: 135 metros de largo, 23 de ancho, 14 metros de alto,
hazle una ventana a 46 centímetros del techo, el barco debe de tener 3 pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Seguimos. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo. Tú entrarás al barco con tus hijos, con tu esposa y con tus nueras. Esta es la historia de Noé. Noé nació, no sé cuántos años tenía en su momento. En algún momento de su vida, ya adulta, porque tenía hijos, ya tenían nueras, ya estaban casados los muchachos. En ese momento de su vida, Dios se le aparece. Dios le habla y le dice, construye un barco. Noé ni idea tenía que era un barco. Y aparte le dice, porque voy a mandar diluvio. Tampoco tenía idea Noé ni los habitantes que era un diluvio, porque en ese tiempo no llovía. En ese tiempo la tierra nada más regaba con el rocío de la mañana y era suficiente con los ríos que había a su alrededor para que todo el ecosistema pudiera estar en paz y poder sembrar. Pero la gente nunca había visto una llovizna, una gota de agua caer del cielo, jamás. Pero cuando Dios le dice a Noé, voy a hacer que venga un diluvio, Noé no tenía idea que estaba hablando, ni mucho menos cuando Dios le dice, constrúyete un barco, y le dio las instrucciones, medidas exactas, cómo tenía que ser esa arca, ese barco, y Noé lo pudo lograr. Vamos con lo siguiente. Génesis 37, verso 28. Pasaron entonces unos mercaderes medianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y estos llevaron a José a Egipto. Aquí está la historia de José. Sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban, era el hijo favorito de José. Le mandó a hacer una túnica de colores. Los hermanos odiaban a José porque era chismoso. Los muchachos ya estaban grandes, ya estaban muy crecidos y se iban a sus fiestas y hacían sus cosas. Entonces José, como era un muchacho joven, 14, 15 años, venía y le contaba a su papá todas las cosas que sus hermanos hacían. Y por eso sus hermanos empezaron a odiarlo. Pero no solamente eso, sino que empezaron a ver que José amaba más a José. Jacob amaba más a José, lo consentía más, de tal manera que le mandó a coser una túnica de colores especialmente para él. Entonces sus hermanos empezaron a sentir más envidia. De repente José empezó a tener unos sueños y miró que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Y le contó el sueño a sus hermanos y a su padre, y sus hermanos lo empezaron a odiar más porque le decían, que estás loco, ¿cómo es que tu mamá, mi papá, y nuestra mamá y nosotros nos vamos a inclinar hacia ti? Y después volvió a soñar otro sueño. Dice que habían 12 espigas, pero las otras 11 espigas se inclinaban ante la espiga que él había cortado. Y los hermanos empezaron a odiarlo más. Y le decían, ¿cómo es que nosotros te vamos a servir y ahora nos vamos a inclinar ante ti? Entonces, la suma de toda esta cosa, dijeron ellos un día, matemos a este niño. Y alguien de sus hermanos le dijo, no, porque nuestro padre va a sufrir tanto, mejor vendámoslos. Y dice el siguiente verso. Ana, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar. Diga conmigo, fue Dios el que me envió. Fue Dios el que me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador del palacio, gobernador de Egipto. Seguimos. Entonces, en la vida de José pasó algo diferente.
A Noé, Dios le dio una instrucción y le dijo: construye un barco de esta medida, porque va a suceder esto, y vas a meter dentro de ese barco a estas criaturas, a ti, a tu esposa, a tus hijos y a tus nueras. Para Noé pareciera que fue más fácil descubrir su propósito. Dios se lo reveló de un solo pues. Dios le dijo: mira, aquí están los planos, esto vas a hacer, esto vas a construir, porque esto va a suceder. Pero a José fue diferente. A José le fue revelando el plan poco a poco, con dolor, con lágrimas, con traiciones, con angustia, con abandono, con esclavitud, con golpes, con acusaciones, metido en la cárcel varias veces, estando solo y atribulado. Y al final de toda su vida, cuando ya Dios lo había prosperado, le había revelado el plan, ya se le quitó el odio que tenía contra sus hermanos porque lo habían vendido, y le dijo: ¿saben qué? Fue Dios el que me envió a este lugar. Fue Dios el que permitió que sucediera toda esta situación difícil en mi vida para yo poder llegar a esta nación, convertirme en el administrador de esta nación y el más grande, y solo Faraón después de mí. Entonces, descubrir el plan para nuestras vidas a veces va a ser fácil. A veces Dios te va a dar un sueño, te va a dar una visión, va a venir un profeta, Dios te va a hablar a ti directamente a través de la Biblia. Dios puede hablarte a ti y te va a decir: ¿sabes qué? Vas a hacer esto, vas a construir esto, vas a vivir de esta manera, vas a hacerme esto en la vida. Y será un poco fácil, supuestamente. Pero imagínate a Noé tratando de construir algo que nunca jamás en su vida lo había construido. Dice la tradición judía que Noé tardó entre 75 a 120 años para construir esa barca. Y subía al monte, cortaba árboles, los partía por la mitad, hacía la madera, buscaba la brea, empezaba a tratar de entender qué era la altura, qué era la anchura, qué era la profundidad, dónde poner esa puerta, dónde poner esa ventanita que le había dicho, y a tantos centímetros, pues yo no sé cómo es que él empezó a medir, tal vez dedo por dedo, no sé, pero él estuvo ahí, la gente lo miraba, le decía: este viejo está loco. Estás construyendo una gran cosa tan grande, inmensa. Y los hijos, maravillosos hijos, porque le creyeron a su papá y juntos empezaron a construir aquella gran barca. Y la gente, me imagino que se burlaba, porque Noé le decía: es que Dios me dijo que construyera este arca, va a haber un diluvio, va a haber lluvia, todo va a perecer, todo va a morir. Y la gente decía: ¿qué es lluvia? ¿Qué es diluvio? ¿Cuál Dios? Estás loco construyendo esto. Y de remate empezó a meter parejas de animales, una por una, según cada una de sus especies, dentro de esos 3 niveles que había construido dentro de esa arca. Pero de repente sucedió lo que Dios había dicho que iba a suceder. Me imagino que Noé se metió y dijo: metámonos aquí también. Y ahí estuvieron. Y de repente, como lo sucedido en Texas, ¿verdad? Trágico. En menos de 2 horas subió muchos pies de altura ese río. Y dice la historia en la Biblia que Dios abrió las compuertas de los cielos y cayó agua, que toda la tierra fue inundada en su momento. A ti te va a tratar, o a ti te conviene buscar tu plan, tu propósito. Porque Noé vivió muchos años solo para construir esa arca y salvar a esa gente. José tuvo que sufrir tanto. Y tú te preguntarás: ¿por qué sufro? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? ¿Por qué estas enfermedades? ¿Por qué estas traiciones? ¿Por qué estos dolores? ¿Por qué estas separaciones?
¿por qué la gente hace esto conmigo? Y tú te preguntarás, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Y te puedes llenar de amargura, de tristeza, de dolor, te puedes llenar de odio aún contra Dios mismo. Y le puedes gritar a Él y decirle, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué a mí todos se ríen, todos gritan, todos danzan, todo les va bien? A mí me va de mal en peor. Pero esa es la actitud equivocada ante una situación que estamos viviendo. El apóstol Pablo lo escribe en el libro de Romanos. Todas las cosas van ayudando para bien, para aquellos que creemos en el Dios y en el propósito que Él tiene para nosotros. José tenía casi 14 años de edad. Sus hermanos lo agarraron, lo golpearon, lo metieron en la cisterna. Sus hermanos. Luego lo vendieron como esclavo a una casa llamada de un hombre Potifar, ahí. Y luego fue metido a la cárcel porque no se quiso tener relaciones sexuales con esa mujer, esposa de Potifar. Y más dentro de la cárcel encontró propósito para su vida, hasta que descubrió la razón por la cual Dios lo había creado. No te desesperes. Mira tu actitud en la vida. Mira cómo estás actuando. No permitas que tu carne, que tu alma, que tus emociones, que tus sentimientos, que tus pensamientos, no permitas que el enemigo empiece a susurrar. Que el enemigo empiece a susurrar a tu oído y a decirte que Dios no tiene plan para ti, que Dios no tiene propósito para ti, que Dios no tiene nada preparado para tu vida. Dios tiene un plan para ti. Ese plan se va a cumplir si tu corazón empieza a caminar con una actitud diferente. Entonces, nosotros vamos descubriendo nuestro propósito y vamos descubriendo nuestro plan a medida que vamos viviendo en la vida. ¿Qué es lo que amenaza? ¿Qué es lo que amenaza tu propósito entonces? ¿Cuáles son esas amenazas que vienen contra tu vida? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 8 y 11. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Esta es la historia de David, cuando tuvo su primer encuentro con aquel hombre gigante llamado Goliat. Era un hombre alto, fuerte, de guerra. Era una cosa mezclada rara, porque no era un humano completo, era una cosa bien complicada, porque venía de la descendencia de aquellas criaturas que se habían acostado, ángeles caídos que se habían acostado con mujeres en la tierra y que nacieron personas un poco extrañas, un poco raras. Y Goliat era parte de esa familia. Era un hombre alto, fuerte, pero también dice que amenazaba todos los días, en la mañana y en la tarde, al pueblo de Israel. En esta amenaza que él hacía, dice él: hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. El hombre salía día y tarde, en la mañana y en la tarde, a gritar, a decir: necesito un hombre que pelee conmigo. Si yo lo venzo, ustedes serán mis esclavos. Si él me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero gritaba, se mofaba. Ese hombre insultaba y hacía que los corazones de los soldados de Saúl y el mismo Saúl tuvieran temor, estuvieran perturbados
en su vida. Entonces, ¿qué amenaza tu propósito? ¿Qué es lo que está saliendo cada día a amenazarte para que tú no descubras tu propósito? O si tú ya descubriste tu propósito, ¿qué es lo que te está amenazando para no dar el primer paso? Para no lograr ese sueño, para no lograr ese propósito en tu vida. Ese propósito no solamente tiene que ser predicar, enseñar la palabra, también puede ser un doctor, puede ser un maestro, puede ser un ingeniero, puede ser un constructor, puede ser que Dios te quiere llamar a levantar una empresa y darle empleo a cientos de personas. Hay muchos propósitos en la vida. Porque no todos podemos ser los predicadores. Se necesitan científicos, se necesitan buenos deportistas, se necesitan ingenieros, se necesita mucha gente con diferentes habilidades. Si no, este mundo no estuviera haciendo lo que está haciéndose al día de hoy. Por eso, descubrir tu propósito es muy importante. Pero lo que amenaza tu propósito, ¿quién es tu Goliat? ¿Quién te está amenazando? ¿Quién te está diciendo que no puedes? ¿Quién te está diciendo que no lo lograrás? ¿Quién te está poniendo la zancadilla en tu vida? ¿Quién te está deteniendo para que tú no avances, para que tú no camines? ¿Quién te está deteniendo para que no te prepares, para que no estudies? ¿Quién te está deteniendo para que tú no toques esa puerta, para que camines por ese camino? ¿Qué es lo que está amenazando tu vida para que no logres el plan de Dios para ti, para que no puedas avanzar en tu vida? Una de las amenazas más fuertes es el miedo. El miedo paraliza, el miedo quita tu avance, el miedo te inmoviliza, el miedo te hace perder la visión en tu vida. El miedo son esos pensamientos constantes que te está saturando la mente y que te está poniendo imágenes catastróficas, donde te imaginas lo peor en tu vida, donde te imaginas que la gente se ríe de ti, se burla de ti, donde te imaginas que quedas endeudado, donde te imaginas que la gente te empieza a decir que no puedes, que no lo lograrás, que te lo dije, que sería imposible. El miedo es esa fantasía en la mente, cosas que nunca han sucedido, pero que nosotros nos las imaginamos y creemos que son ciertas. El miedo es imaginario, es algo que no existe, pero que puede existir si tú le das la vida, si tú le das las armas, si tú le prestas tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, para que las cosas puedan suceder. ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Los demonios no te van a venir a mover tus manos o a mover tus pies, pero sí pueden poner imágenes, sí pueden hablarte, sí pueden decirte cosas, y si tú le crees, entonces vas a crear una vida que no existe. Y eso es lo que ellos necesitan, que tú le des un poquito de armas, que tú le abras un poquito la puerta de tu corazón, que tú le prestes un poquito tu mente, y ellos entrarán a ti para hacerte sentir que no puedes, que nunca lo vas a lograr, que jamás lo vas a poder conquistar. Por eso los soldados de Saúl estaban perturbados y atemorizados por un hombre que les estaba gritando y que les estaba diciendo que pelearan contra él, pero que ellos nunca lo iban a vencer. Lo otro que amenaza tu vida es la realidad. Sí, la realidad que nosotros vemos. Nosotros nos enfocamos en lo que vemos cada día. La realidad de tus bolsillos. Quizás no tienes el dinero suficiente para construir tu casa, para comprar ese carro, para poder iniciar ese negocio, porque tu realidad te dice que estás cero o negativo, porque más bien debes. Tu realidad te está diciendo que no va a ser posible construir lo que tú deseas con todo tu corazón. Así que vas a empezar a crear otra realidad, a crearlo poquito, a crear lo que quizás no sirva bueno.
Yo tenía un amigo que cuando Dios me proveyó un vehículo allá en Honduras, y él me hablaba siempre de que él también quería un carro. Y él me decía, hermano Alex, me decía, él trabajaba conmigo, iba a otra iglesia, me decía, me gusta su carro, está bien bonito, y qué bonito que se lo regalaron, porque el carro me lo habían regalado, ¿verdad? Entonces, qué bonito que se lo regalaron y todo, pero a mí no me gusta así. Yo me voy a comprar una carcachita, me decía. Yo quiero un carrito de los 60. Y me empezaba a figurar en un carrito ese. Yo con un Toyotita de estos así, bla, 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 y todo, ¿verdad? Y de tanto que lo hablaba, apareció el carrito todo así, ¿verdad? Destartalado, quebrado, que se movía todo el motor, todavía él tenía que levantar el tonó, a pegarle unos cuantos golpes ahí para que empezara a levantarse, y aquella cosa sonaba como... Y tiene una mazón negra cuando salía de la empresa. Y de repente me llamaban. Estaba, porque en Honduras, en unas de las calles, ahí están los peajes donde uno tiene que pagar para poder seguir a la otra ciudad. Entonces me llamaba y me decía, hermano Alex, puede venir por mí, se me quedó el carrito. Y allá iba yo a recoger a mi amigo, ¿verdad? A levantarlo. Y entonces su realidad le decía que él no podía conseguir el sueño, el carro que él quería. Pero su realidad le decía que lo único que podía tener era la carcachita. Y la realidad le dio la carcachita. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver nuestra realidad. Es cierto, no tenemos el dinero que tenemos, no tenemos la madera, los bloques, no tenemos el plan, no tenemos los socios que deseamos, no tenemos esas cosas que nosotros queremos, la realidad. Pero nosotros no vivimos por la realidad, nosotros vivimos por la fe en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que elevarnos con la fe y decir, mi realidad dice que yo no tengo esto para construir, pero Dios sí lo tiene. Entonces, en la realidad de Dios, me tengo que hacer socio con Dios a través de la fe, para empezar a hablar la fe, a crear con la fe, a actuar con la fe, a vivir con la fe, porque la fe hace que todas las cosas sean posibles. Yo no tenía vehículo, yo no tenía carro en Honduras, pero le empecé a pedir a Dios un carro para un diciembre. Puse mi petición y le dije, Señor, voy a empezar a hacerlo. Un día Dios me dio un sueño, que yo me miraba que desde la empresa se abrían unos portones y ahí salía yo con un vehículo. A los 2 meses, yo empecé entonces a orar en base a eso. Yo decía, Señor, no sé qué significa. ¿Será que me van a aumentar el salario? ¿Será que algo me va a pasar? Pero yo creo que tú me vas a dar un carro. Yo no tenía crédito, yo no tenía mi realidad el dinero para comprarlo. Pero de repente una mañana me llamó el gerente, dueño de la empresa, y me dice, quiero verlo abajo en el parqueo. Necesito enseñarle algo. Yo trabajaba como contador de costos. Entonces dije yo, bueno, ¿será que quiere que vaya a ver los contenedores, a ver la mercancía, a ver algo por el estilo? Cuando bajé de la oficina donde yo estaba hacia el parqueo, él me está esperando. Y él era el pastor, era mi pastor. Yo iba a la iglesia de él, yo era el pastor de jóvenes de esa iglesia. Y él me dijo, lo he visto que va a la iglesia, llega caminando, sudado, porque el calor en San Pedro Sula, en Honduras, es terrible. Yo llegaba ahí siempre antes de la reunión, me preparaba para la reunión de jóvenes o para lo que tenía que hacer. Y él me dice, Dios me ha dicho que lo bendiga. Y entonces extendió unas llaves y me dijo, este es el vehículo que Dios tiene para usted. Mi realidad dice que no. La realidad de Dios dice que sí. Por eso los enemigos que amenazan tu plan, tu propósito, tus sueños, tus objetivos, es que tú miras tu realidad, tú miras tu bolsa, tú miras tus contactos, tú miras tus personas. Como me decía Susi la vez pasada, dice que estaba viendo un video ahí de una influencer y decía que todos sus seguidores eran pobres porque no le mandaban ni rosas, ni leones, ni nada.
Y muchos están así, viendo alrededor, dice, ¿qué hago con este vecino? ¿Qué tengo con estos amigos? Todos están como que yo, igual que a mí, ¿verdad? Como que a yo, como decimos en Honduras. Tu realidad, pero que tu realidad solo sirva para que tú puedas ver dónde estás parado. Pero entonces levántate en la fe, para que en la realidad de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios, la idea de Dios, la visión de Dios por el cual te creó y estás aquí en la tierra, te permita ver que dentro de ti hay dones, hay talentos, hay capacidades, hay habilidades. Dios no envía a nadie a la guerra sin armas. Si Dios te dio un sueño, te dio un propósito, si Dios te dice que construyeras, que compraras, si Dios te dijo que iniciaras algo, créele a Dios, porque Dios entonces, cuando das tu primer paso, empezará a ponerte las personas correctas, empezará a darte las finanzas que necesita, empezará a traer los contactos que tú necesitas, empezarás a ver las puertas que tú necesitas, un paso que des, y cuando empieces a ver eso, empieza a dar otro paso, y cuando empieces a ver eso, empieza a correr en la fe, pero no te paralices por la realidad de tu vida. La otra realidad o la otra amenaza contra tu plan y tu propósito eres tú mismo. Tú te puedes sabotear. Tú mismo puedes decir, no, renuncio, no quiero nada. Como muchos cristianos por ahí, ¿verdad? Una persona un día se acercó y dijo, ya no quiero nada con Dios. Todas las iglesias son iguales, todos los hermanos son iguales, me voy ya, no quiero nada. Tú mismo te puedes sabotear. Tú mismo puedes cerrar la puerta para tu plan, para tu propósito. Tú mismo serás esa persona que pueda decir, sí puedo, sí lo lograré, sí avanzaré, sí conquistaré, sí seré la persona que Dios quiere que seas, o tú mismo serás la persona que diga no. Pero los problemas vienen después, porque las personas que se autosabotean a sí mismos son las personas que después le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a las personas. Es que no tengo el amigo que el otro tiene, no tengo el compañero que el otro tiene, no tengo el jefe que el otro tiene, no tengo el trabajo que el otro tiene, es que a aquel sí le están ayudando, es que a aquel sí, pero tú no sabes lo que aquel tuvo que pasar, no sabes el inicio. Tú no sabes si dormía en el suelo, tú no sabes si realmente le costaba pagar su renta, tú no sabes nada de la vida de esa persona. Ahora lo ves bien, ahora lo ves prosperado, ahora lo ves con vehículo, lo ves bien vestido, lo ves bonito, ¿verdad? La persona como tal. Pero tú no sabes su background, tú no sabes lo que pasó antes, tú no sabes de dónde se tuvo que levantar para poder hacer o lograr lo que está logrando en su vida. Por eso, por favor, no permitas que esas amenazas, el miedo, tu realidad o tú mismo te paralicen. No seas como los soldados de Saúl que estaban ahí todos miedosos y de repente llegó David, 17 años de edad. Iba a dejar un pan y un queso a sus hermanos y a traer ropa de sus hermanos para llevárselo a su papá, porque su papá le dijo, ve a la guerra, tráeme algo de tus hermanos para ver si están bien. Y cuando él andaba ahí entre las personas, empezó a escuchar los gritos de aquel hombre. Y todos los hombres empezaron a retroceder. Y David dijo, ¿qué le van a dar a este hombre si vence a este Goliat, a este gigante? Y los soldados le dijeron, bueno, el rey Saúl dice que el que pelee contra este hombre le va a dar su hija. Oigan bien lo que la recompensa, ¿va? Le va a dar su hija como esposa. Y su familia no va a pagar impuestos para toda la vida. Y entonces David empezó a preguntar si era cierto. Y todos los demás le empezaron a decir. Y entonces David levantó su mano y dijo, yo quiero, yo voy. ¿Cómo voy a casar con esa muchacha? Y yo voy a estar libre de impuestos. Y entonces se lo llevaron a Saúl. Y Saúl cuando lo vio, todo raquítico, uno de 16 años, todo flaquito, con arrugas, con
barros en la cara, y le pusieron su traje, y David no pudo con su traje, pero le dijo: mi señor, yo no puedo con esto, pero una cosa sí sé: yo he peleado contra leones y he peleado contra osos, y si Dios me ha guardado de un león y de un oso, también me librará de este gigante. Y se fue y lo derrotó, le cortó la cabeza, y David es hoy el rey David. David no vio su realidad, no se vio: soy de 17 años, soy flaquito, soy así, no puedo. Pero se motivó: ¿qué van a dar? ¿Qué recompensa va a haber? Y salió David con la cabeza del gigante, casado, sin impuestos, y por último rey. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando tú descubres tu propósito y no dejas que las amenazas de tu vida te paralicen en ti. Hoy el gobierno amenaza nuestra comunidad. Hoy la realidad de este país amenaza a miles y millones de inmigrantes en este país. Y muchos están como los soldados de Saúl, perturbados, atemorizados. Pero hay otros que nos tenemos que levantar y decir: esa es la realidad de este país, pero mi realidad es otra. Dios me trajo, Dios me puso, Dios me llamó, Dios está conmigo. Él me va a defender, Él me va a cuidar, Él me va a proteger. Él hará que mi plan y mi propósito se cumpla aquí en la tierra. Los hombres te pueden cerrar puertas, el gobierno, las leyes te pueden cerrar puertas, pero las puertas del cielo estarán de continuo abiertas para aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, no se dejen atemorizar por la realidad. No dejes que el miedo empiece a nacer y a hacer raíces en tu vida. Sé como David, levántate, pelea tu victoria, vence a tu enemigo, camina en tu propósito. Si estás en ese propósito, si estás en la voluntad de Dios, nadie te va a tocar. Si sirves a Dios con todo tu corazón, nadie te va a tocar. Serás invisible en las calles, serás invisible cuando vayas con tu vehículo. Hasta vas a aparentar ser como un alemán. Quizás Dios puede hacer que tu apariencia cambie. Dios te va a guardar. Dios puede darte gracia y favor a tu vida. Por último, segunda carta de Corintios, capítulo 13. ¿Qué horas tenemos? Con eso termino. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, 4:13. Diga conmigo: escrito está. Diga: escrito está. Otra vez: escrito está. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Creí y por eso hablé. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué necesitamos? El espíritu de fe en nuestras vidas. Y con ese mismo espíritu de fe, dice otra versión de la Biblia en la NTV, dice: con el mismo espíritu que el salmista David escribió, por tanto creí, por eso hablé. Ahora, ¿qué estás creyendo, pues? O mejor digamos, ¿qué estás hablando? ¿Qué es lo que hay en ti? Yo siempre les digo a ustedes, ¿qué es lo que hay en su cabecita, pues? Cuando están solos, ¿qué conversaciones tienen? Pero no solamente esas conversaciones, ¿qué platicas con tu vecino, con tu amigo? ¿De qué hablas cuando estás con los demás a tu alrededor, con tus familiares? ¿Qué hay en tus palabras? Analiza, porque lo que hablas, eso crees. Lo que hablas constantemente, eso estás creyendo. Y si lo estás creyendo, eso estás hablando. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a hacernos estas preguntas en nuestras vidas. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué conversaciones
estoy teniendo conmigo mismo? ¿Qué cosas has creído? ¿Estás creyendo lo que sale en las noticias? ¿Estás creyendo lo que te cuenta tu amigo, tu vecina? ¿Estás diciendo los rumores que escuchas a través de todo lo que se está sucediendo en este momento? ¿Qué estás creyendo en este momento? Porque eso que tú crees es lo que constantemente vas a estar hablando. Y lo que constantemente estás hablando, eso es lo que vas a crear en tu realidad. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Otra vez diga conmigo, escrito está. Diga, escrito está. Así que la fe es. Diga, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que tú escuchas a su primo, a su tío, al vecino, al esposo, a la esposa, hablarle, eso está creyendo. Pero si empiezas a escuchar la palabra de Dios, si empiezas a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti, entonces va a venir fe a tu vida. Y fe es lo que te va a mantener en firmeza en este mundo que cada día se está cayendo a pedazos. Pongámonos en pie en esta mañana. Ay, no. Solo te hablé de otro enemigo. La enseñanza pasada te dije que los problemas de la vida y el trabajar constantemente y que hay un hoyo en tu saco hace que las personas pierdan de vista su propósito y su plan en la vida. Y hoy te hablo de estas amenazas, pero yo quiero que esta mañana y durante toda esta semana, si puedes recordar algo de lo que yo te hablé, un poquito nada más, de lo que acabo de explicar. Quizás hay obstáculos en tu vida, hay problemas, hay dificultades, quizás estás pasando por una situación difícil, quizás rechazo, abandono, nadie cree en ti, pleitos, contiendas. Entonces acuérdate de José, un niño solo, lejos de su país, lejos de su padre, abandonado, sabiendo que nunca en su vida iba a volver a ver a su papá, jamás, porque cuando eres vendido como esclavo le perteneces a alguien más. Sabiendo que jamás en toda su vida iba a poder estar en el lugar donde él quería estar. Y en la cabeza de José pasaba, ¿y qué de mis sueños? El sol, la luna, las estrellas, las espigas. ¿Era solo fantasía? ¿Era solo ilusión? Pero José, a pesar del dolor, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias que estaba pasando, Dios lo fue prosperando. Dios le fue dando gracia y favor, y empezó a descubrir que él tenía dones, como por ejemplo discernir sueños. Y ese discernimiento de sueños lo hizo estar delante de la presencia del mismo Faraón. Estaba en lo más último de la prisión, en un hoyo último, con ratas, con animales, hediondo, solo, abatido, quebrado y abandonado. Y de ese hoyo lo mandan a sacar, lo bañan, lo visten y lo llevan delante del trono de Faraón. Porque era el único hombre en toda la tierra
que podía descifrar el código secreto que Dios iba a abrir en ese momento. Faraón tuvo un sueño y nadie le podía decir qué significaban 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Nadie, ni los adivinos, ni los hechiceros, ni los conocedores de la ciencia, de las estrellas, nadie. Y eso lo tenía perturbado a él. Y ahí José le dice: mi Señor, hay un Dios, y ese Dios me ha dicho qué significa su sueño. Se lo reveló, y Faraón dijo: no hay otro hombre en todo mi gobierno que tenga la capacidad para poder administrar y salvar a nuestra nación. Así que ese joven abandonado, solo, vendido como esclavo, apartado de su familia, que creía que nunca más iba a estar con ellos, ahora tenía un anillo en su dedo. Era el más grande de todos los hombres en Egipto y solo Faraón por encima de él. Era el administrador de toda aquella tierra, señor y amo. Todo lo que José decía se tenía que cumplir. Tanta inteligencia hizo que en los 7 años de abundancia se pudieran construir graneros estratégicamente en todo Egipto, y que ahí se guardara todo el trigo, todo el alimento, para poder alimentar a toda una nación 7 años después. Y ahí conoció a sus hermanos otra vez, trajo a su papá, lo llevó a su tierra, le escogió una tierra especial para que pudiera estar apacentando las ovejas. Se llamaba la tierra de Gosén. No había otra tierra más perfecta para el pueblo de Israel. 70 personas, incluyendo su padre, vinieron a vivir con él. Y de ahí se levantó una nación tan grande y tan poderosa llamada Israel, y un hombre tan grande y tan poderoso llamado Moisés. Pareciera que tu vida no tenga ese plan o ese propósito. Pareciera que las cosas no se están dando en ti. Pero ¿sabes qué? No te dejes amenazar. Tú sigue creyendo en Dios. Tú sigue confiando. Tú sigue cambiando tu forma de hablar. Tú sigue cambiando qué estás oyendo, y empieza a hablar las promesas de Dios en tu vida. Empieza a creerle a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Sueña con las cosas más grandes. Sueña con tu casa, sueña con tu negocio, sueña con tu ministerio, sueña en grande y construye lo que tú siempre has soñado, y no mires tu realidad, sino la realidad de Dios, porque Dios está contigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana, desatando del cielo sueños, visiones para cada persona, mi Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo aquello espíritu inmundo que está siendo obstáculo en la vida de las personas, todos aquellos muros que están enfrente de cada uno de mis hermanos, toda esa realidad mentirosa, todo ese miedo, Señor, es atado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, abre las ventanas de los cielos y muéstrate a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, haz que la luz de tu presencia ilumine los pensamientos y aparta, quita, deshace, destruye en el fuego de tu Espíritu Santo esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de imposibilidad, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de fracaso. Y en el nombre de Jesús, Señor, haz libre a estos hombres y a estas mujeres
Señor, que salgan esta mañana en la unción de tu Espíritu Santo, en la gracia, en la inteligencia, en la sabiduría de tu Espíritu y en la fuerza tuya, mi Dios, para enfrentarse a su realidad, para creer por cosas grandes, para lograr cosas grandes en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, porque tú te revelas a cada uno de ellos y haces que el plan y el propósito se pueda realizar en sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas, Dios les guarde. Los espero el miércoles en nuestras células, viernes 6:30 vamos a estar aquí en tiempo de oración, sábado las mujeres. Y por favor, recíbalo de parte de Dios. Pase por atrás, ahí hay una bolsita para cada uno de ustedes. Llévensela, por favor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y un abrazo a todos.